Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Let's go. Todos tenemos metas, todos nos marcamos objetivos, planeamos un camino a seguir, pero luego la vida tiene sus propios planes y nos termina llevando a lugares muy distintos, y a veces esos caminos son mucho mejores que los que nosotros habíamos imaginado. A Vincent Van Gogh le pasó eso y hoy el artesano viene dispuesto a contárnoslo. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque has traído uno de los cuadros más famosos de Vincent Van Gogh, La Noche Estrellada. Sí, es un cuadro que pudo no haber pintado nunca si hubiera seguido sus planes. Es un ejemplo muy claro de eso que nos pasa mucho en la vida. Lo que acabas de decir, si tienes un plan, él tenía muy marcado lo que quería hacer. Pero tuvo una desgracia, un problema mental, una crisis maníaca que le lleva a un asilo, a un psiquiátrico, y tiene que cambiar. Y gracias a eso consigue hacer una, si no la mejor obra. Así que quiero hablar de eso para que nos inspire en nuestra vida. Porque, para empezar, ¿cuándo y dónde pintó este cuadro? Esto lo pinta en el peor momento de su vida. Ya hemos hablado alguna vez de lo que le pasa. Él vivía en Arles, al sur de Francia, sí. Y llevaba unas semanas con su amigo Gauguin, pintando allí, trabajando juntos, se llevaban fatal, discute, tiene una crisis maníaca que, bueno, en aquella época no saben muy bien cómo identificar. Hoy en día se considera que tuvo una crisis dentro de su trastorno bipolar. El caso es que le tienen que ingresar en un centro psiquiátrico. Uh-huh. Lo lógico hubiera sido que le hubieran llevado a uno que estaba en Marsella, que era la ciudad más grande que tenían cerca, en plena ciudad. Y esto habría sido terrible para él. Tiene la enorme fortuna de que su hermano insiste en que le lleven a un asilo muy pequeñito que está en medio del campo, en la Provenza, en la localidad de Saint-Rémy. Es un antiguo monasterio medieval, Saint Paul de Mausol, uh-huh, rodeado de montañas, rodeado de campo, rodeado de naturaleza. Y esa pequeña casualidad es lo que le salva la vida y lo que hace que cree este cuadro. Claro, porque entiendo que al estar rodeado de naturaleza pudo seguir pintando. El entorno le debía ser más inspirador para su gran pasión. Él estaba obsesionado con la naturaleza, le daba muchísima energía y eso le permite estar rodeado de lo que le gusta. Uh-huh. Pero tiene otra enorme fortuna, y es que en ese monasterio, en ese centro psiquiátrico de Saint-Rémy, el director era un hombre con ideas muy progresistas. Estaba convencido del poder terapéutico de la naturaleza, pero sobre todo, y esto es lo más revolucionario, estaba convencido del poder terapéutico del arte, que es de esto, sí, de lo que hablamos siempre aquí. Sí. Él decía que la pintura, la música, les podía ayudar a los pacientes a mejorar. Y por eso le permite a Van Gogh pintar. Mientras está ingresado ahí. Mientras está ingresado allí, a diferencia de en otros centros, la vida era muy lúgubre. En los finales del 19, en esta época, los centros psiquiátricos eran casi centros de tortura y eran casi peor. Pero él tiene esa mentalidad distinta y le deja no solo pintar, le deja tener un pequeño cuartito como estudio donde tenía todas sus cosas. E incluso le deja salir de vez en cuando a pintar en la naturaleza para que... Esto coincide exactamente con lo que Van Gogh necesitaba. Naturaleza, sí, y desarrollar su pasión. ¿Y mejoró? Espectacularmente. Conservamos cartas de familiares y de amigos que dicen que le sentó muy, muy bien. Por varias razones. Primero, el contacto con la naturaleza. Uh-huh. Segundo, porque claro, tiene una vida ordenada, que es lo que Van Gogh no tenía. Él tiene 3 comidas al día, menos dormir, alcohol, un orden, y esto le viene muy bien para su salud mental. Y además, como le permiten pintar, desarrolla su creatividad, mantiene la mente activa. Esto nos pasa mucho a los humanos cuando la gente va a un asilo, a un centro psiquiátrico, como que se viene abajo. De repente, o te jubilas y paras de actividad. Entonces la mente empieza a decrecer su creatividad, su actividad, y eso hace que los problemas aumenten, sí, y que envejezca. Él, a la hora, como estaba pintando y como tenía esta calma, pudo mantener la mente activa, concentrándose, y esto se ha demostrado que es muy bueno para evitar que los trastornos mentales se apoderen de ti o que la mente envejezca. Entonces, toda esa unión de cosas es lo que
le salva y crea sus mejores cuadros. Aquí tenemos un revés en su vida que él pensó en su momento y que nosotros pensaríamos, esto le arruina. Su carrera se acabó. Claro, se acabó y su plan se acabó. Cambia completamente, pero gracias a eso sigue un nuevo rumbo no esperado que hace que pinte de otra forma y probablemente mucho mejor. Entonces, La noche estrellada la pinta mientras está internado en ese centro psiquiátrico. ¿Son las vistas que tenía desde su habitación? No. Mucha gente se piensa que él siempre pintaba del natural, es decir, de lo que tenía delante. Pero aquí no puede hacerlo. Fíjate, te he traído una imagen que es la ventana de su habitación. Lo que veía él por su ventana. Es lo que él ve desde su ventana y lo que él habría pintado desde su ventana. Pero puedes ver que desde su ventana no ve las montañas, no hay ese ciprés, que bueno, han podido talar, pero tampoco se ve ese pueblo. No hay pueblo. Uh-huh. Hay una amalgama de cosas. Sabemos, por ejemplo, el pueblo existe. De hecho, aquí tienes varias imágenes. Esta es una imagen del pueblo. El pueblo es mucho más grande de lo que representa ahí, pero él no lo puede ver desde la ventana porque está justo al otro lado. Pero, como lo ha visto, lo incluye. El chapitel de la iglesia no es el mismo que él pinta. Él coge uno inspirado en los chapiteles de las iglesias de Holanda, de su país natal, que había visto de joven. Así que coge una cosa de su imaginación y la mete ahí. El ciprés, por supuesto, no parece ser que no estaba. Y lo más importante, el cielo tampoco es real. Porque varios astrofísicos han analizado cómo era el cielo la noche del 18 de junio de 1889, que es cuando sabemos que pintó este cuadro. Y ven varias cosas que no encajan. Por ejemplo, en el paisaje de Van Gogh, la luna es creciente, que es la que está más a la derecha. Sí. Pero los astrofísicos saben que esa noche hubo luna llena. También vemos la estrella que hay más abajo del todo, al lado del ciprés, que tiene como una luz blanca. Sí. En realidad no es una estrella, es el planeta Venus. Es como la luz de la mañana, que se llama. Y han calculado que cuando él ve esa estrella, de la que habla en algunas de sus cartas, es a primera hora de la mañana. Y a la hora en la que se ve la estrella, la luna ya no era visible desde su ventana. Todo esto te lo explico porque queda muy claro que él hace una amalgama de un montón de cosas. Son cosas que ha visto y las pone todas en el cuadro. Las pone todas juntas de su imaginación. Y esto es muy, muy, muy importante. No pinta lo que tiene delante como había hecho hasta ahora, que es algo que no le gustaba. Pinta lo que imagina. O sea, hasta entonces él no pintaba nada, o sea, solo pintaba lo que veía, lo que era real, no sacaba nada de su imaginación. Era su filosofía y su plan. De hecho, por eso discutía tanto con Gauguin, porque Gauguin era más de imaginación, de meter sus sueños, símbolos. Él decía, hay que pintar lo que ves delante, hay que salir a pintar. Pero claro, aquí no podía. No podía salir de vez en cuando, pero no siempre, y mucho menos por la noche. Él ya pintó un cuadro de una escena nocturna, que es Noche estrellada desde el Ródano, que también es muy famoso, pero ese lo pintó cuando estaba bien. Y lo pintó ante la realidad. Y fue con una lamparilla de gas y lo pintó. Pero este no pudo hacerlo así. Y como desde su ventana lo que veía no era lo suficientemente bueno para componer un buen cuadro, se lo inventa. Y esto es revolucionario, porque tenemos a un artista que empieza no a pintar la realidad, sino que empieza a incluir cosas de su imaginación. Ese cielo no es real. Uh-huh. Esos remolinos tan famosos del cuadro, que esos no existen, él no los vio. Es algo de su interior, de su imaginación, que pone ahí algo abstracto que habla del interior del artista. Y esto es un cambio muy, muy importante que llevará a las vanguardias. Por lo tanto, ya tenemos aquí un cambio que hace inesperado. Eso es lo que demuestra, es un ejemplo de cómo los reveses de la vida, en este caso su ingreso en un centro psiquiátrico, te obligan a cambiar tus planes, pero en este caso a mejor. Claro, él nunca habría pintado con la imaginación, porque él decía que había que pintar directamente de la naturaleza, pero este cuadro y sus circunstancias le obligan a hacerlo. Y al hacerlo, da un paso más en la historia del arte. Claro. No es el primero, pero es uno de los primeros y revoluciona, es una nueva forma de pintar que lleva al arte moderno. Es un ejemplo para todos nosotros, que nos ponemos los pasos que vamos a seguir en nuestra vida y de repente la vida hace lo que le da la gana y se va toda la... Sí, se va a la mierda. Se va a la mierda. Y entonces, a veces se va a la mierda,
para mejor a veces. Claro. Los planes... Aunque al principio no lo veas, No- al final sí que acabas viéndolo. te parece terrible, Claro. pero lo nuevo que va a surgir de esto Claro. puede que sea incluso mejor. O igual no es mejor, es diferente. Pero vas a conseguir algo que no es tan terrible como te imaginas. Y luego otra cosa, si él empieza a utilizar su imaginación cuando está ingresado y es cuando pinta este cuadro, si empieza a utilizar la imaginación, ¿el cuadro habla de cómo se siente él? Hay varias teorías sobre esto. Hay historiadores del arte que dicen que esto es un cuadro que habla de la religión, del sentimiento religioso, porque Van Gogh de joven se entrenó para ser pastor, que era un hombre muy religioso, pero pierde la fe. Y de alguna manera, para él el arte era una forma de ser un pastor religioso, ¿no? El arte nos guía, nos acompaña, nos inspira. Y podría ser que ese cielo estrellado, con esos remolinos, con esas estrellas palpitantes, fueran un poco lo divino, ¿no? Nosotros los humanos estamos aquí abajo, en ese pueblo tranquilo, entre las montañas, y cuando miramos arriba las estrellas estamos viendo lo divino, lo misterioso. Sería... Cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, quiénes somos, para qué estamos aquí, vemos todo ese remolino turbulento que sería lo místico. Sí, sí. También hay gente que cree que el cielo representaría la muerte. La parte del pueblo es nuestra vida aquí en la tierra, y el cielo sería donde viven los muertos, ¿no? En el más allá, en el otro mundo, en las estrellas. El ciprés sería la conexión de los dos mundos, que nos lleva desde la tierra hasta arriba, hasta el cielo, donde está toda esa frenética actividad de personas, de seres queridos que ya no están, que nos cuidan y nos vigilan desde arriba. Pues yo te he preguntado si el cuadro reflejaba cómo estaba él, porque yo siempre he pensado que este cuadro, con estos remolinos, que es muy poco real, tenían mucho que ver con su estado interior. Esta es Con una cosa así como atormentada, convulsa. Es la interpretación ¿No? que a mí más me gusta de todas. Hay muchos expertos que consideran que la parte de abajo, el pueblo, el valle, Sí. es la calma, la vida exterior, el Van Gogh exterior. Y la parte de arriba es Su cabeza. su cabeza. Esa cabeza llena de angustia y de miedo por esos brotes Sí. paranoicos que le están haciendo vivir mucho peor. El miedo, la angustia. Y ya ves que palpita, que es como remolinos. Para mí representa la ansiedad. Y yo cuando lo veo ansiedad en ese cuadro. Sí. Ansiedad, miedo, cuando estamos en un momento en el que todo nos agobia. En la parte de abajo está la vida real, que a veces no es tan terrible como la imaginamos. Y en la parte de arriba nuestra mente jugándonos malas pasadas y rumiando. Es muy curioso que yo he detectado que a este cuadro le gusta especialmente, este cuadro, a las personas que tienen luchas internas. O gente que tiene mucha actividad, Sí. o hiperactividad, Sí. o personas con ansiedad. Gente muy especial que por dentro lucha mucho consigo mismo y que tiene mucha actividad. Y les encanta. ¿Por qué? Porque se sienten identificados sin saberlo con toda esta tormenta interior. Ellos creen que les relaja y les calma. No. Lo que pasa es que se sienten muy a gusto con alguien que es igual. claro. Claro, es su amigo, se siente igual que él y por lo tanto le encanta ver esa turbulencia en el cielo que es la que él siente. Hay otra cosa en este cielo que llama muchísimo, bueno, en el cielo y en el pueblo también, en la parte de abajo del cuadro que llama mucho la atención, que son los colores, ¿no? Esos azules mezclados con los amarillos de la luna, los colores más blanquecinos de las estrellas. Tiene ahí una paleta de colores muy, muy bonita. Y usa como una fórmula mágica aquí Van Gogh, que es la fórmula de los colores complementarios. Te he traído aquí lo que se llama la rueda de color. Esto de aquí Sí. es como los artistas, según la teoría del color, colocan en una rueda el orden de todos los colores. Los que están al lado son los análogos, es decir, los que se parecen. Por ejemplo, tú tienes el naranja está cerca del amarillo y del rojo, los que van mezclándose. Sí, como Y- pondríamos los colores en las cajas de colores cuando nos las regalaban. Sí, como en el arco iris, ¿no? Sí, Van sí, evolucionando de forma lógica. Sí. Los pintores usan mucho los colores análogos, pero Van Gogh aquí practica con la teoría de los colores complementarios, es decir, aquellos que están en el otro lado de la rueda, los opuestos. Si tú te fijas en el cuadro, hay mucho morado en las montañas, en las partes más oscuras del cielo. Son moradas. Fíjate en la rueda de color cuál es el complementario del color violeta o morado, que es el amarillo. Justo aquí. Ah, bueno, sí, es lo opuesto. El opuesto, El opuesto, sí, al violeta, Sí, sí. al
es el amarillo. Por eso las estrellas y la luna son de ese amarillo tan brillante. Se produce un efecto cuando tú colocas dos colores complementarios, visualmente estallan, se potencia su brillo, y por eso el paisaje es tan espectacular, porque los colores complementarios están explotando en nuestros ojos. Tiene también mucho azul el cielo. El azul oscuro, si tú te fijas en la rueda de color, el opuesto al azul oscuro es El naranja. Por eso las estrellas tienen puntitos Claro, naranjas, naranja, sí. para que estallen nuestros ojos y el cuadro tenga un efecto mucho más poderoso. Y cuando él pintó este cuadro, ¿fue consciente de que estaba creando una obra de arte? No le gustó nada. A él mismo no le gustó. No, dejó escrito varias veces que muchos de los cuadros que estaba pintando en esa época no le gustaban. Probablemente porque se deja llevar más por la imaginación y no acaba de darse cuenta él mismo de lo que está haciendo, de que está cambiando la historia del arte, está dando un paso más allá hacia la imaginación. De hecho, destruyó muchos cuadros. Sabemos que pintó encima de obras de esta época porque no le gustaban. Imagínate, alguna de ellas pudo haber sido una obra maestra. Una obra maestra, sí. Y hay otra cosa que está haciendo aquí, de la que yo siempre hablo mucho, pero que es probablemente lo más importante de este cuadro, y es que Van Gogh, con este cuadro, nos está enseñando a mirar profundamente, porque cualquiera de nosotros diría, si dice, pinta un paisaje de noche, pintaría un cielo negro con unas estrellitas blancas. Sí. Pero Van Gogh dice, no sabemos mirar. Si tú te pones a mirar de noche el campo, vas a ver que no es negra y las estrellas no son blancas. Fíjate lo que escribe. A raíz de esto, él dice: a menudo me da la impresión de que la noche tiene incluso más riqueza de colores que el día, coloreada con los violetas más intensos, azules y verdes. Si miras con atención, verás que algunas estrellas son color limón, otras tienen un brillo rosa, verde o azul no me olvides. Y eso está ahí. Está en el cuadro. Y está en el cuadro. Claro. Todos esos, fíjate en los verdes del ciprés, como no son negros, no es un árbol negro, es un árbol verde más oscuro, pero con mucha variedad de tonos rojizos en las estrellas, en el cielo. Nos está diciendo, con este cuadro, que nosotros decimos, no es realista en algunas cosas, pero los colores lo son. Pero si miráramos el cielo, seguramente lo reconoceríamos. Haced la prueba, la próxima vez que estéis, ahora igual en Semana Santa, que salís al campo, los que viváis en ciudad, fijaros que la noche no es negra, es una sucesión de colores que, según Van Gogh, es incluso más potente que a la luz del día. ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde se puede ver? Está en el MoMA de Nueva York, lo cual es un sueño para... Él jamás imaginó que este cuadro lo fuera a ver nadie. Lo pintó en un monasterio convertido en psiquiátrico, medieval, allí oscuro. Jamás pensó que nadie lo fuera a ver. Pues mira, en el MoMA. Es uno de los más famosos del mundo y está enseñando al mundo a mirar con otros. Pues Pablo, muchísimas gracias. La semana que viene más. Mucho más. Gracias. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.